Para concluir las actividades del día de hoy, jueves 1 de julio de 2021, recordamos a quienes nos acompañan que pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat. Estas serán atendidas posteriormente a la conferencia por nuestro disertante en una sesión de respuestas. Al finalizar, se aperturará la mesa de Derecho del Trabajo. A continuación escucharemos al doctor Vladimir Ponzi García, quien es egresado como licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Internacional de la Universidad de las Américas, Puebla. Estudió la maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para los Ejecutivos, AC, y es doctor por la Universidad de Salamanca, España, con sobresaliente cum laude y mención Doctor Europeus en el programa de doctorado en Derechos y Garantías del Contribuyente. Cuenta con estancia de investigación doctoral en la LMU en el FREI de la Universidad de Berlín. Ha sido profesor en la Universidad Olmeca, en el Instituto de Estudios Universitarios, el Centro Universitario Hispana, el Centro de Especialización Judicial del Poder Judicial del Estado de Tabasco, la Universidad Internacional Iberoamericana. Es profesor en la Maestría de Derecho Fiscal de la Universidad del Valle de México, así como también profesor e investigador titular B, impartiendo tanto en licenciatura como en los programas de doctorado y maestría en estudios jurídicos y doctorado, y maestría en métodos de solución de conflictos y derechos humanos, certificados por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, de CONACYT, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. También ha sido parte del Núcleo Académico Básico, coordinador académico integrante de la Comisión Institucional de Ética en la Investigación, colaboradora en el Cuerpo Académico de Estudios de Derecho Civil,
Global Law de la Universidad Internacional de La Rioja, así como profesor invitado de la Universidad Americana con sede en Nicaragua, conferencista nacional e internacional en temas de derecho tributario, derecho notarial y mecanismos alternativos de solución de conflictos, miembro del Colegio Nacional del Notario Mexicano, de la Unión Internacional del Notariado, donde actualmente se desempeña como consejero general. Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, integrante del Colegio Nacional de Doctores en Derecho, AC, Colegio Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas, AC, la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Tabasco, entre otros. Autor y autor de diversas obras, libros y artículos publicados en distintas revistas nacionales e internacionales. Dicho lo anterior, daremos inicio a esta conferencia magistral titulada La deontología notarial en los mecanismos alternos de solución de conflictos, a cargo por el doctor Jorge Vladimir Pons y García. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, bonita tarde, jueves para todos, inicio de mes. Aquí estamos con ustedes. Para mí un gusto, un honor, agradeciendo la invitación de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, en la cual he colaborado y he tenido unas cuestiones muy gratas con ella. Básicamente, para mí es compartir unas breves reflexiones sobre este tema tan interesante que he señalado como la deontología notarial en los mecanismos alternos de solución de conflictos. Una cuestión que está en boga, una cuestión muy interesante, que voy a procurar dar unos directrices para sembrar en ustedes una curiosidad por conocer más de esto y ver en qué estamos enfocados. Dicho lo anterior, procedería con una pequeña presentación de lo que sería esta cuestión. Bien, en representación del Colegio de Notarios de Tabasco, Asociación Civil, me permito comparecer ante ustedes pues, para señalarles estos puntos de este tema, como les mencioné, que tiene un poco de misticismo y una cuestión ahí rara o diferente que no estamos acostumbrados cuando escuchamos estas cuestiones como deontología y ética y dicen, bueno, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Y tiene una cuestión muy interesante porque tiene un fin religioso, como vamos a ver ahorita, que hemos pasado por alto. Por eso, esta frase de cuestión bíblica, es de bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con nuestro tema? Bueno, porque estamos hablando de deontología. Cuando hablamos de deontología, obviamente hablamos de ética, de una filosofía moral. Esto, como recordaremos, es una rama de la filosofía que estudia la conducta humana. Ahora bien, cuando nos metemos al concepto de deontología, pues vemos que tiene una cuestión que es una parte de la ética que tiene que ver con deberes y principios que afectan a una profesión. Nos vamos, como siempre, a las raíces griegas, os, vos, y bueno, pues lo identificamos como el ontos, ¿no? Lo que es necesario, el deber. Y logos, que lo hemos conocido siempre como el conocimiento, tratado y estudio. Entonces, es el estudio o lo que va relacionado con el deber, el ser, lo que es poder desarrollar una profesión. Entonces, cuando hablamos de deontología notarial, pues nos vamos a estos puntos, ¿no? Como les mencioné, bueno, es una cuestión ética relacionados con el ejercicio de una profesión. Quien pone muy de moda esto es hace una temporada, es el señor Immanuel Kant, que él empieza a la deontología kantiana. Va por esto, porque es una filosofía moral. Aquí vemos estas palabras de obligaciones y deberes morales que siempre, bueno, pues nos dejan ahí como que, bueno, son importantes o no lo son, ¿no? Esto de la cuestión ética y moral, hablamos que es, bueno, son privilegios o son reglas de urbanidad nada más o tienen una obligatoriedad como tal, en las propias normas jurídicas. Entonces, ¿a qué le hago caso? A la cuestión de un lado u otro. Siempre que hablamos de estas cuestiones ontológicas, pues hablamos, como les decía yo, de ciencia, de conciencia, de probidad, de independencia, de libertad profesional, de dignidad, por ejemplo, de decoro, de honor, y en estas materias, bueno, hablamos de secreto profesional. Todo esto que les mencioné lo podemos encontrar en todas las materias relacionadas
con una profesión como tal, ¿sí? Encontramos estos rasgos abstractos indeterminados mezclados con una cuestión ética filosófica que muchos dirían, bueno, bueno, ¿y esto con qué se come, ¿no? ¿Cómo lo vamos relacionando? Encontramos todo este sentir religioso y les voy a mencionar este punto aquí, ¿no? Porque al hablar de esto, hablamos de este sentir, nos hemos escuchado de que el trabajo dignifica, es algo sagrado y consecuencia del pecado, ¿no? Me dicen estas cuestiones bíblicas, ¿no? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y hace algunos siglos, específicamente entre los años 1500, aparece en Alemania Martín Lutero, y Martín Lutero, pues como recordaremos, es un alemán, y él maneja este concepto interesante porque dice, en alemán, profesión se dice Beruf, y si le agregamos una cuestión como Ruf o Funk, va relacionado con vocación. Vocación es esto, Berufung. Y el Berufung, bueno, pues es la vocación, el arte de hacer algo. Aquí es donde viene todo este misticismo religioso. En la misma época, más o menos, aparece en Francia Juan Calvino, y él lo que más que nada como a profesión, pero habla como el destino, ¿no? Entonces, el arte de llegar a algo, y algo que nos gusta, por eso trabaja duramente en tu profesión. Bueno, pero ¿qué tiene que ver aquí esto? Bueno, pues hemos escuchado estas frases de que el trabajo es la medicina para el alma, y si estamos sanos, pues estamos bien, y si estamos bien, estamos alejados de chismes, de sueño excesivo, de gula, de deseos carnales y cosas más, porque tenemos que enfocarnos a ser mejores para estar bien, ¿no? Para tener esta cuestión de hacer algo por el gusto de hacerlo, por hacerlo bien, porque si hago bien las cosas, pues me va a ir bien con Dios, ¿no? Este señor, Calvino, manejaba estos conceptos de que el tiempo es valioso, porque entre más tiempo yo le dedique a trabajar, pues más rápido la gloria divina de este plan ético-moral me va a servir para desarrollar mejor mi trabajo. Si yo estoy trabajando bien, le estoy agradando al Señor, y obviamente pues estoy viendo bien todas las cosas. ¿Qué es lo que pasó? Que siglos después vienen los conceptos capitalistas, y ustedes recordarán que para los capitalistas pues va más en cuestión a las funciones materiales terrenales. Aquí hablamos time is money, tiempo es dinero. Entre más tiempo trabajo, más dinero voy a tener y voy a hacer una cuestión diferente. Voy a tener poder y control, y aquí es donde nos desvariamos de los conceptos deontológicos que son los principales, ¿no? O sea, cerrando esta cuestión, bueno, pues recordaremos que ejercer una profesión como tal, bueno, pues significa profesar algo para lo cual uno se siente llamado. Aquí donde volvemos a cuadrar con el concepto de vocación. Y recordemos que vocación viene del propio yo, lo que yo quiero hacer, la actividad que yo quiera realizar, que a mí me guste, cualquiera que sea. Todo esto con la finalidad de agradar a algo, ¿no? De hacer bien las cosas. Entonces, aquí es donde tenemos que trabajar todos como profesionales el día de mañana, porque nos estamos beneficiando de ella, porque estamos obteniendo esta cuestión moral, ética, religiosa que hemos dejado de lado, ¿no? Tomando en cuenta que el ateísmo, bueno, pues es una cuestión importante, bueno, pero aquí es lo que viene, el antecedente de cómo va surgiendo todo esto. Ahora, lo pasamos a nuestro tema, y hemos escuchado que una mediación notarial abierta es un juzgado cerrado. Esto nos dijo el doctor Pérez Fernández del Castillo, y lo hemos manejado a nivel internacional. Es la bandera, nuestra punta de lanza en territorio nacional de estos temas, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que un fedatario es un licenciado en Derecho cuya actividad consiste en escuchar, interpretar, aconsejar, ilustrar a las partes, preparar, redactar un documento, autorizar, certificar el documento, y todo va revestido de inmediatez. Esta función es indelegable.
porque el que está investido es de la fe pública, es el notario, no sus colaboradores. Es decir, el notario tiene que hacer todo porque tiene esta responsabilidad del notario. Tenemos en el mundo diversas leyes notariales. En nuestro país tenemos 32 entidades federativas, por lo tanto tenemos 32 leyes del ejercicio notarial, y en su artículo 2 o 3, en la mayoría de los casos, bueno, pues nos da una definición de notario, que recordaremos que es el profesional del derecho investido de fe pública para autentificar los actos que los interesados quieran o deban certificar de conformidad con las leyes, revistiéndolos de esta solemnidad y la forma prescrita por la ley, ¿no? Es decir, un notario que está trabajando, al hacer su trabajo, bueno, la intervención preserva los posibles litigios en un mecanismo indispensable para la administración de una buena justicia, ¿no? Es tratar de, el notario tiene que ver qué es lo que las partes quieren, trata de conocer la voluntad con la información que esto les proporciona para generar y transcribir este documento, redactar el documento, complicado que sea. Además, bueno, que un notario trabaja gratuitamente en lo que son las asesorías notariales y no tiene muchas veces que ver con los servicios notariales. Cuando manejamos esto es que el notario tiene esa confianza de la población, la gente lo va y lo cuestiona, le pregunta sobre cualquier tema. De lo más irrelevante que ustedes quieran, siempre van y dicen, vamos a ver, o vamos con el cura o vamos con el notario, porque él nos va a decir qué hacer, él nos va a dar este consejo en base al conocimiento. Recordemos que esta gran preparación requerida para poder acceder a la profesión y de manifiesto las cualidades éticas de la honorabilidad que esta exige, ¿no? O sea, es una cuestión muy interesante, muy trabajada, y participamos en diversas áreas, de materia civil, mercantil, derechos de familia, por ejemplo, todo va relacionado, ¿no? Entonces, si tenemos una falta de ética, por ejemplo, se defrauda la confianza que el Estado pone en quien él deposita esta fe pública, pues se queda sin la piedra angular base que le sirve, que es el aval que lo sostiene, ¿no? La categoría moral del notario. Entonces, ahí es donde tenemos que conservar esta cuestión de la deontología notarial para ejercer la profesión. O sea, puede haber personas que no sigan la deontología, pueden ser muy técnicos, pero el englobe que va relacionado con esto es lo que le da a cualquier profesión ese plus de confianza de que las cosas están bien hechas. Puede ser un abogado, un médico, un ingeniero. Todas las profesiones tienen su cuestión interesante, que es aportar básicamente, ¿no? Y en este caso es un experto de la ley. Todos los contratos que realizan, se busca algo que sea válido, ¿no? Que es la voluntad de las partes, tiene que ser equitativo y justo, predominando dos conceptos, obviamente la imparcialidad y por otro lado la equidad y la proporcionalidad. Se evitan todo tipo de pactos comisorios y cuestiones leoninas. El notario tiene que analizar lo que las partes quieren decir y es ahí donde va a intervenir para plasmar esa voluntad. Y qué mejor voluntad puede haber de unas personas que resolver un conflicto. Un notario puede actuar, por ejemplo, en todo lo que siempre hemos escuchado, pero específicamente en materia de contractual, en cuestiones de divorcios, en particiones, en proyectos de voluntad de partes, entrevistarse, analizar, redacta los documentos de indemnizaciones de diversas áreas, reglas generales, recoger informaciones, todo lo que va relacionado con un contrato o un convenio. Hablamos de cuestiones específicas, que es las que siempre conocemos, ¿no? Los contratos de compra-venta, de donación mutua, asociación de participación, comisiones mercantiles, acuerdos laborales, arrendamientos, el régimen de propiedad en condominio. En los inmuebles, como hemos mencionado, bueno, servidumbres, transmisión, uso, usufructo, apego y deslinde, paredes medianeras. En las cuestiones sucesorias, que es las más importantes en las conflictos herederos con los legatarios, en la realización de los avalúos, y da esa orientación en la partición de los bienes
cómo se debe de trabajar, ¿no? Esto es lo que normalmente un fedatario realiza, ¿no? Hablamos de cuestiones mercantiles, bueno, hablamos de derecho corporativo, asociaciones, sociedades civiles, sociedades agrarias, sociedades mercantiles, valga la redundancia, actas de asamblea, él participa en estas elaboraciones, en cuestiones mercantiles, bueno, pues convenios, letras de pagos, protestos, todo lo que tiene que llevar una actividad para darle una certeza, puede colaborar un notario, inclusive en aspectos de tributación. Actualmente, esta área son los acuerdos conclusivos que se realizan a través de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, pero también puede un notario solucionar un conflicto con las autoridades siendo como un mediador, una parte neutral, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo atractivo de acá? Hemos escuchado yo hoy, nadie por encima de la ley, pero por encima de la ley está la justicia. Y cuando hablamos de justicia, aquí es donde viene la parte interesante, hasta qué punto impartirla o compartirla. Todos tenemos un diferente punto de vista de algo, ¿sí? No es lo mismo el que está más a la derecha que el que está a la izquierda. Cada quien tiene un punto de vista, una percepción de lo que está viendo, de lo que está sintiendo. Sí, si en la última parte pusiéramos a una jirafa, bueno, pues la jirafa diría, bueno, pues aquí sí alcanzo y tírate, está bajito, sí, pero es que no es lo mismo un animal más pequeño que una jirafa. Todos tienen diversas capacidades o cualidades. Esta, supongo que ya la habrán visto, es una de las más representativas y conocida en cuestión de perspectiva. Si analizamos esta imagen, ambos tienen razón, pero es dependiendo del cristal donde se mire. Tenemos ya formado unos valores, unos principios, y podemos tener la razón o podemos no tenerla, dependiendo cómo lo manejemos, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos esta imagen en el mundo occidental, bueno, ya estamos muy acostumbrados a parejas del mismo sexo, y ya es muy común verlo, bueno, pues está muy bien. Pero si la misma persona está en un causalismo de sentido, con la segunda imagen, bueno, estas son mis dos esposas, bueno, pues ahí dice, no, eso no debe de ser, eso no coincido con ese punto de vista. Y a muchos nos puede parecer gracioso esto, pero bueno, eso es lo que nosotros ya hemos ido aceptando, ¿no? Como bueno y como malo. Ahora bien, el cristal donde se mire, si nos vamos a otro paralelo dentro del mismo el mundo, el globo terráqueo, pues nos encontrábamos donde con muchas mujeres es lo más común, inclusive cubiertas, y donde la dignidad de la mujer está pisoteada, pero eso sí, las cuestiones de personas del mismo sexo, eso sí es lo prohibido, ¿no? Eso es lo que se les ha invocado y sigue persistiendo el día de hoy. Esos son los tabúes, estos son los paradigmas a los que nos enfrentamos, ¿no? Esta es otra situación de diferentes perspectivas, ¿no? En el primero, bueno, se pregunta ahí, bueno, ¿por qué no has empezado un negocio? Ambos, estas dos personas tienen hijos, y en el uno dice, pues es que no es fácil, casi no tengo tiempo y ni capital para invertir, porque él está centrado. El mismo causalismo con otra persona dice, bueno, es que yo tengo hijos y como nunca tenía tiempo y estaba cansada de no tener dinero, pues por eso fue que decidí emprender el negocio. Misma realidad, diferentes perspectivas. Entonces, aquí es este parteaguas lo que yo quiero aterrizar con ustedes, que no siempre todo lo que estamos viendo es lo correcto. Entonces, esta cuestión de la moralidad, esta cuestión de cómo dividir algo, es lo que nos genera siempre estos conflictos. Y uno como fedatario, o a través de los mecanismos alternos de solución de controversias, puede intervenir en solucionar una diferencia de opiniones o de emociones o de acciones que pueda presentarse en alguien, ¿no? Y siempre se busca, bueno, pues llegar a un acuerdo. Un acuerdo, esto es el método de Harvard, tenemos que llegar a algo que las partes se sientan que es favorable para ambos.
que a ambos se sientan satisfechos con lo que hicieron, o sea, que les beneficie. Obviamente que esto sea justo y equitativo, o sea, que realmente las partes sientan que están haciendo la mejor decisión. No necesariamente estamos diciendo más vale un buen pleito, perdón, un mal arreglo que un buen pleito. No, 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 es que necesitamos algo que fortalezca la relación entre las partes, es decir, los hermanos se van a seguir llevando, los amigos se van a seguir llevando, los clientes van a seguir colaborando, los socios, todas las cuestiones, ¿no? Aquí es donde hacemos este pequeño parteaguas de cómo la función notarial puede ser estos nuevos conceptos de justicia alternativa que están en boga desde hace unos 20 años. Amén de que desde los años 70 se empezó a utilizar y base en los antecedentes encontramos vestigios en Hawái y cuestiones así, pero se ha creado esta cuestión con esto de la priorización de los derechos humanos, porque pues no lo mismo los derechos humanos el día de hoy que hace 200 años cuando teníamos las cuestiones de esclavitud, y yendo más para atrás, ni siquiera los esclavos tenían derecho a nada, ¿no? Entonces, estamos evolucionando. Acuérdense que el derecho evoluciona día con día y siempre estamos encaminados a buscar lo que se ha considerado la eficacia procesal correcta. Por eso surgen a nivel nacional o a nivel mundial centros de procuración de justicia o centros de justicia alternativa, como una cuestión preventiva y simultáneo, a lo alternativo, siempre buscándole algo. Esta justicia alternativa que estamos implementando, trabajando a nivel nacional, bueno, permite judicializar específicamente cantidades que se turnan de asuntos que turnan los tribunales, porque están sobrepasados los tribunales, porque los jueces no tienen capacidad en base al cúmulo de trabajo de dedicarle el tiempo. Ese es uno de los argumentos por los cuales se da la justicia alternativa. Yo les compartiré otros puntos de vista, porque realmente, bueno, la justicia alternativa es una especie de justicia auténtica. Es decir, las partes que conocen el conflicto son las que saben, es decir, son los que conocen el fondo de la olla. ¿Quiénes son los que de forma consciente e informada, o sea, con estas herramientas para solucionar un conflicto, se restablece la comunicación, que es lo principal? Si no tenemos comunicación, no vamos a llegar a ningún... Se trata de que un mecanismo alterno me va a permitir solucionar un problema antes de que se haga más grande. Hablando se entiende la gente, decimos. Y un notario o un abogado o un psicólogo, cualquiera puede permitir la apertura de estas vías de comunicación para satisfacer no tanto la cuestión patrimonial, sino la personal, que es la que nos interesa, la cuestión afectiva. Por eso lo podemos luego en las escuelas para tratar de solucionar el bullying, o la justicia restaurativa en cuestiones penales, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta las creencias, los sentimientos, las emociones, todo lo que produce una restauración total del tejido social. Es decir, debemos dejar de pensar en nosotros mismos, que eso es lo que nos ha generado problemas hoy en día, cuando tenemos que realmente pensar en una colectividad. Mucha gente piensa, si yo estoy bien, que el mundo ruede, no me importa. No, es que para que yo esté bien, tienen que estar bien los demás. Si a mí me dicen, ponte el cubrebocas, porque con eso vas a evitar la pandemia, digo, no, me lo voy a poner porque a mí ya me dio y eso no me afecta, y si se muere el vecino, eso para qué no se cuidó. A ver, pero es que si él se contagia, te puede contagiar a ti directamente, y eso es lo que hace que esta pandemia que estamos viviendo hoy en día siga y persista, por ese egoísmo o esa ignorancia de tratar de solucionar. Siempre vemos la cuestión terrenal, la cuestión material, cuando las personas es como la cuestión social es la que debe de prevalecer, ¿no? Aquí a nivel internacional, bueno, pues es un antecedente. Bueno, ¿cómo se viene incorporando? Recordemos que fue incorporado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 17 y 18, y hemos estado trabajando con una especie de apoyo
de una cooperación internacional, porque a nivel mundial se está implementando toda esta cuestión de la justicia alternativa de estos mecanismos. Debo insistir, son procedimientos no jurisdiccionales para solucionar un conflicto. O sea, tradicionalmente vamos a los tribunales, a la justicia que hemos conocido, pero quitamos la cuestión alternativa y decimos que no son alternativos porque inclusive lo que es el arbitraje y la conciliación están en los códigos y en las leyes. Entonces, son reconocidos como tales. No así la mediación, que ha empezado en boga a trabajar, y hay autores entre estas diferencias y decimos que no son alternativos, sino que en realidad son autocompositivos, porque son las partes las que van a ver cómo solucionarlo. Y nosotros somos facilitadores para buscar la forma que ellos lleguen a ese acuerdo. Los mecanismos más comunes que podemos trabajar o conocer, bueno, pues como mencionemos, le habrán escuchado, tenemos la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Ha estado muy en boga la cuestión de mediación, pero cualquiera de los 4 elementos que tenemos aquí, cualquiera de estos mecanismos nos va a llevar de una forma. Y los primeros son la intervención es de las partes, pero lo que es un arbitraje ya es una cuestión jurisdiccional, en cierta forma, porque es como un mini tribunal. Las partes van a decidir cómo van a hacer. Yo siempre pongo para diferenciar esto, el ejemplo, mis hijos tienen un conflicto, entonces yo les digo, bueno, primero dialoguen ustedes, negocien qué es lo que van a hacer. Si no pueden, bueno, pues ya puede uno como mediar, yo te doy esto y tú haces lo otro, tratas de buscarle ahí. Si no, tendrías que conciliar, aquí es donde ya realmente interviene un poco el papá, y si no, voy a tomar la decisión autárquica de tomar yo la decisión por ellos. Entonces, muchas veces termina en la negociación y en la mediación para poder decidir quién va a jugar primero el Xbox o el Nintendo, ¿no? Cosas así. Como mencionaba, una cuestión de la negociación y la mediación no son vinculantes, es decir, no hay una obligación como tal. Entonces, no se pierde nada comprobar si puedo yo solucionar el conflicto antes de llegar a una cuestión que me obligue tanto como un arbitraje o un juicio. Ya aquí en nosotros ya hay un formato establecido, unas reglas como tales y que son autárquicas, es decir, se tiene que tomar y aceptar esa decisión. Entonces, volviendo a los principios que deben imperar en estos mecanismos alternos, bueno, pues encontramos esta cuestión de la voluntariedad que hemos estado mencionando, de que las partes deciden que sí pueden hacer voluntariamente la decisión, y a veces uno se le ocurre y le dice al otro. La cuestión más importante en nuestros días, bueno, es la confidencialidad, es decir, la secrecía, lo que ahí se pacta, ahí se queda. No se debe estar divulgando lo que sucede en ese cubículo o en ese espacio o en esa mesa redonda donde se trata de buscar. Tiene que haber una imparcialidad y una neutralidad. La persona que interviene como facilitador, bueno, pues tiene que apoyar. No puede tomar partida por una por otra, ya sea por cuestión de sexo, género, religión o demás. Por lo tanto, debe de existir esta equidad. Esta equidad debe estar presente para solucionar, para poder llegar a un feliz acuerdo, como sería un acuerdo de mediación, por ejemplo. Y una flexibilidad para poder realizarlo. Esta flexibilidad es lo que permite que este ambiente relajado, en cierta forma, sea factible para que las partes lleguen a un acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos son los que conocen y muchas veces se puede resolver un conflicto de años con un por favor y con muchas gracias. Entonces, las principales características que pudiéramos encontrar en esto, bueno, pues hablaríamos de una especialización, porque hay que cumplir con un perfil, de llamarlo de cierta forma, ¿no? Para conocer cómo aspectos de las técnicas de comunicación son las principales, la formalidad, la cuestión de las leyes, cómo irlas adecuando. Rectoramos con esto de la voluntariedad, como mencioné anteriormente. Las partes deben de acudir libres de cualquier tipo de presión o coacción. Ellos son los que deciden
libre y espontánea voluntad acudir a una audiencia para trabajarlo. Hay países, como ejemplo, como Canadá o Argentina, que previamente, antes de acudir al juzgado, se tiene que realizar por lo menos un intento ante una institución de conciliación extrajudicial, que es el requisito básico para acceder al tribunal. Porque aquí se puede subsanar el problema hasta antes de que se haga más grave. Entonces, bueno, es acudir, bueno, no quiero hacerlo, pues pasamos al siguiente paso. Es como cuando trabajamos anteriormente en las juntas de conciliación y arbitraje, en materia laboral. ¿Van a conciliar? No, bueno, perfecto. Bueno, entonces seguimos al siguiente fase, pero por lo menos que se haga el intento por conciliar, mediar o negociar el conflicto que pueda presentarse entre las partes. Estas formalidades, como les mencioné, las dos primeras no tienen una como tal, pero esta conciliación extrajudicial y el arbitraje, perdón, sí tienen formas, etapas y plazos que cumplir para poder ajustarse, independientemente que se llegue o no a una solución. ¿Qué ventajas tienen esta negociación y la mediación? Bueno, pues que ellos son los que tienen el control del proceso. Ellos son los que deciden cómo lo van a ir trabajando. Insisto, porque son los que conocen. La función notarial esto, bueno, va a ser la persona que nada más las va a ir guiando para apoyarles posteriormente a la redacción de este acuerdo, de este convenio o de este, muchas veces, laudo arbitral para formalizarlo en esta intención para solucionar el conflicto. Por eso hablamos de la intervención de terceros neutrales y obviamente, bueno, pues en cuanto a los procesos, la duración del proceso, pues normalmente si a la tercera o cuarta sesión de una mediación pues se ve que no hay ningún interés, pues generalmente puede ser muy corto. Se puede solucionar. Una cuestión de una conciliación extrajudicial puede tener un proceso un poco más largo y un arbitraje también puede ser viable en cuestiones mercantiles. Los acuerdos o los laudos, específicamente, una vez que están firmados, son voluntarios, pero cuando hablamos de una obligatoriedad es, por ejemplo, cuando hablamos de un arbitraje, el laudo arbitral, ahí sí no hay ninguna, es de aplicación obligatoria, exclusiva del tercero neutral, porque es el que va a tomar. Cuando hablamos de arbitraje, es como el partido de fútbol, pero recordemos que tenemos un árbitro, es el que decide, porque las partes previamente decidieron que ese árbitro es el que va a decidir quién tiene la razón en caso de una diferencia durante un partido. Y bueno, finalmente esto de la cuestión de la confidencialidad que hablé previamente, flexibilidad y la economía en cuanto a economía procesal, es decir, en tiempo, y en cuestión de economía, ¿no? Puesto que el dinero, tiempo, como mencioné, es una cuestión muy valiosa y eso es lo que nos va a permitir seguir trabajando. Por mi parte sería todo para poder continuar con ustedes en la sesión de preguntas y evasivas. Bien, muchísimas gracias. Le damos las gracias por su conferencia magistral al doctor Jorge Vladimir Ponce García en esta parte tan interesante que nos ha hablado acerca de los deberes morales en el ejercicio de la profesión y en esta invitación importantísima a utilizar los medios alternos de solución de conflictos. Muchísimas gracias, doctor. A la orden, doctora. Y así damos entrada a las preguntas. Si existiera alguna pregunta, me la pueden hacer llegar para podérsela leer al doctor justo en este momento. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Todo quedó muy claro? Pues parece que sí, o al contrario. Bueno, es bien interesante toda esta parte etimológica, ¿verdad? De la deontología, de la ética moral, de toda esta parte de donde es el sustento
los conceptos que nosotros utilizamos y a veces sin darnos cuenta, ¿verdad? Simplemente los utilizamos y ya. Sin embargo, cuando caemos en su significado, toman pues muchísimo mayor importancia, doctor. Así que una vez más le damos las gracias. ¿Qué nos tiene que contar al respecto? No, pues básicamente gracias a ustedes por la invitación. Vuelvo a insistir, lo que estamos aquí es construyendo un mundo mejor y digo, aunque suene a cliché o muy disco rayado, bueno, la finalidad es que dar la importancia a estas materias que hemos dejado de lado. Todo lo que es la ética y la deontología y la moral, y se dijeron que eso no era importante, y obviamente son los valores que nos hacen falta para poder salir de los problemas que encontramos. O sea, manera tradicional, por ejemplo, materia civil, un divorcio, pensamos, pues se van a divorciar las partes, van con el juez, ya el juez toma la decisión, mitad y mitad, y listo, y ahí se acabó el problema. No, ahí realmente inicia el problema, porque el señor al cual limitan el acceso con los hijos, que ya no los puede ver, dice, pues como no puedo ver a mis hijos, pues no te doy el dinero. Y la señora dice, como no lo vas a ver. Y ahí ese momento es de nunca acabar. Entonces van con el notario, va el notario a acompañar, a dar fe de que no se los quieren entregar, y mágicamente ese día sí se los entrega. Llega el siguiente fin y ya no se los entrega. Entonces hay muchas cosas que hay que sanar en una relación. En cuestión mercantil, poníamos los ejemplos, si ellos estaban acostumbrados a una compra y venta de mercaderías y por un día que falló, bueno, es que tú dijiste que ibas a entregar productos, sí, pero es que la fruta se echó a perder, sí, pero yo no tengo la culpa, sí, pero es que así salió. O sea, se puede subsanar una relación para que estos señores, ellos conozcan y absorban cuál es la falta de uno de otro, absorber gastos para que puedan seguir comercializando el producto que tenían. Por eso es que mi hincapié, por eso la tratamos de manejar así. ¿Cuál es la importancia de estos valores, de estos principios? Y cómo la deontología notarial, en el caso que nos compete en este caso, es primordial, es el punto de lanza. Si no tenemos moral, no tenemos nada. No voy a confiar en alguien que no me está quedando bien. Es el prestigio, es la imagen, es la representación del Estado, y a la vez es un confidente, un conciliador y un psicólogo sin invadir tus esferas, doctor. Así es, de hecho, en muchas ocasiones en las problemáticas de medios alternos de solución de conflictos, lo que hay debajo pues es un valor o un valor afectado, ¿verdad? Que a veces no nos damos cuenta. Aquí mismo nos preguntan, ¿cómo surgió la idea de aplicar la deontología notarial y la aplicación en distintas materias? Bueno, como mencioné anteriormente, si nos vamos a todos estos orígenes de hace, bueno, recordemos que Calvino, por ejemplo, era de 1509 a 1564, estamos hablando de la Edad Media, la Reforma, la Contrarreforma de Martín Lutero, y todo viene la cuestión religiosa, desde la Biblia lo mencionamos, o sea, la profesión es algo que te gusta, la vocación de hacerlo. ¿Cuándo se empieza a reglamentar? Bueno, desde esa época. Okay. Pero todas las profesiones tienen estos códigos, estas cuestiones, que era lo que mencionaba yo, la diferencia entre lo ético y lo moral con el conflicto con las leyes. Entonces, ¿por qué voy a reglamentar? Tengo mis código deontológico, el notario español, mi código de la Unión Internacional, por ejemplo, ética notarial mexicana, de nivel Cuba, podemos trabajar todo esto. O sea, siempre se ha trabajado. Claro. La cuestión espiritual a la cuestión material. Entonces decían en los códigos, es que el notario debe de hacer lo propio y unificarse y no andar haciendo promociones ni descuentos, porque eso abarata. ¿Abarata qué? O sea, el que beneficia es el cliente, pero es que tampoco, si viene una persona conmigo y yo le doy un precio porque mi trabajo vale 3,000 pesos, y el otro, entonces el señor se sale y se va con el otro compañero que le cobra 2,950 pesos con tal de quedarse con el cliente. Eso decimos que eso no es ético, cuando el trabajo es el mismo. Lo correcto sería
mantener un mismo arancel. Pero hay veces que no podemos tasarlo de esta forma porque lo que estamos plasmando en un documento es toda esa experiencia, todos los años de estudio para decir que ese trabajo valdría eso, ¿no? ¿Qué no se vale? ¿Cuáles son las cuestiones de estos deberes morales y ontológicos? Pues si yo estoy viendo que las partes a uno están abusando del otro, mi obligación es no continuar con ese trámite. Claro, si que la persona que está vendiendo la propiedad, el dinero con el que está comprando pertenece al robo, secuestro o extorsión, yo tengo obligación por cuestión deontológica y moral de avisar a la unidad de inteligencia financiera de que ahí se está cometiendo un delito, es decir, prevenir, no ser cómplice de ese mismo, porque me va a dejar sustancialmente y económicamente un buen cobro de honorarios. Eso es lo que debemos evitar. Tenemos que manejarnos en esa línea de poder llegar a casa y dormir tranquilos y no tener las preocupaciones de que me van a atrapar o no me van a atrapar, o enriquecerme ilícitamente con algo, o hablando mal de un compañero, o hablando de alguien mal, con tal de quedarme con ese cliente. Eso es lo que no debe persistir. Así es, yo creo que en ese sentido va esta segunda pregunta que nos hacen respecto a cuál sería el impacto de la ética moral y de la moral en sí al realizarse un medio alterno previo a. Como hemos estado trabajando en los mecanismos alternos, la idea es incluirlos como una especie de apoyo o servicio, no tanto porque a mí me reditúe económicamente, sino que la satisfacción personal que yo tengo cuando elegí esta profesión, esta vocación es ayudar. Todos los compañeros abogados siempre entramos con la ilusión de que es por ayudar a los demás o resolver conflictos y todo. Y entonces como que nos vamos desviando algunos y van buscando que su interés económico es el principal. Entonces, cuando yo atiendo un mecanismo alterno, es decir, una mediación con unas partes que tienen conflicto, pues tengo que aplicar mis principios. Tengo que a ambas partes, tengo que ver las emociones que ellos representan para generar un compromiso en esto. Vuelvo a insistir, tengo que redactar un acuerdo que beneficie a las partes, primero que nada, que sea favorable, que las dos se sientan que están haciendo el negocio de su vida, justo y equitativo, y obviamente que fortalezca la relación para que ellos puedan seguir colaborando. Una cuestión de una herencia, bueno, pues no se vale nada más que partamos a la mitad, sí, pero es que uno puede tener mayor necesidad que el otro puede tener dinero previo. Yo no puedo decir, si yo aplico el derecho es mitad y mitad, pero hay que ver qué es lo que uno quiere. El clásico ejemplo de la naranja. Dos hermanos quieren la misma naranja. Y mi lógica jurídica diría, bueno, pues lo parto a la mitad. Y al partir a la mitad quedan más descontentos porque dicen que a ellos no les sirve. Porque toda la cáscara y el otro quería toda la pulpa con las semillas porque con eso iba a sembrar. Entonces, hay que ver qué es lo que las partes quieren. Por eso le hablamos de una justicia alternativa, porque las partes tienen que salir, ellos son los que te van a exponer qué es lo que quieren y en base a eso trabajaremos para que se concrete algo sabio para ellos. Aplicando, bueno, insistir, los principios de equidad, probidad, honradez, es como se puede llevar a cabo un mecanismo alterno idóneo. Muy bien, doctor. Pues le agradecemos muchísimo. No sé si quiera agregar algo a esta ponencia magistral que ha tenido el día de hoy. Le damos muchas gracias por su conferencia al doctor Jorge Vladimir Ponce García. Doctor, ¿quisiera agregar algo antes de concluir? Pues felicidades por estas iniciativas. Hay que seguir adelante y éxito a todas las personas que tuvieron el gusto de escucharme y a los que no, bueno, pues motivarlos a que sean mejores también. Así es, doctor. Y bueno, pues los invitamos a todos a que se dirijan a la mesa de trabajo de Derecho Notarial. El link estará en el chat de esta aplicación. Y bueno, de verdad, aquí tenemos otra pregunta que entró al final. Y bueno, dice, ¿considera que la deontología influye en la responsabilidad civil a los notarios? Sí, insisto, hay una cuestión, esa pregunta es muy interesante porque alguien dice por ahí,
que como mencionamos en la definición, un notario es un profesional del derecho investido de fe pública para autentificar los actos que los interesados quieran o deban certificar de acuerdo a las leyes, ¿no? Una persona puede ser un facilitador y hacer su trabajo, pero la deontología es la línea que te va a permitir que tú hagas un trabajo excelente. Te van a buscar, ahorita que estamos muy en boga esto de la cuestión de la competencia, ¿no? O sea, si a mí me mandan si yo tengo opción de elegir a alguien, bueno, voy a procurar escoger al mejor o con el que yo me sienta más a gusto o el que me inspire más confianza, porque está en juego las cosas que yo quiera ver. Si yo voy y le confío mis secretos o mi información a una persona que yo sé que es muy comunicativo, por no decirle chismoso, pues ya no me va a solucionar. Entonces tengo yo que acudir con un profesional que realmente aplique esta cuestión, que me dé esa confianza. Una vez que me dan la confianza, yo tengo el 50%. Por eso la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos a través de una sede notarial hace automáticamente el 50%, que es la honradez y la confianza, ya está. Habría que aplicar el resto de los principios, que es la equidad, la justicia, la imparcialidad y la proporcionalidad, pues para que esto conlleve. Ese es el plus que se puede dar. Digo, no todos somos conocedores de todo, pero tenemos que ir implementando y abriendo los panoramas en aras de una mejor sociedad. Voy a insistir, no es que suene a cliché, pero necesitamos realmente cambiar, darle vuelta a esta cuestión, porque ahorita nos ofendemos por todo, nos molestamos por todo y nada más pensamos en nosotros mismos. Si seguimos en eso, esto está destinado al fracaso si sean tan fatalista. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Realmente el ser un profesional del derecho investido de fe pública lleva demasiado compromiso, tanto personal como social, y definitivamente implica un compromiso con todo lo que se hace, lo que se piensa y con la coherencia del actuar, pienso yo. Así que muchísimas felicidades por honrar su profesión. Gracias, doctora, y sigo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues a todos los invitamos a dirigirse a la mesa de trabajo de Derecho Notarial a las 5 en punto, no sin antes, bueno, poder regalarle un aplauso virtual por esta conferencia magistral que ha tenido. Muchísimas gracias, doctor. Un saludo. Gracias, doctora. Gracias a todos y éxitos.